todo, ¿sabes? Estas películas que lo ves en 3D, dices, ostras, y puedo verlo desde aquí, y puedo verlo desde aquí, y es como que tienes espacio y puedes pensar y es muy brutal la experiencia así. Me acuerdo también algo que empezamos a hablar, que era el empezar a funcionar a través del cuerpo, ¿no? Bajar al cuerpo. ¿Y qué es lo que pensabas cuando te decía, ya verás que vamos a llegar a vivir o vamos a empezar a sentir, ¿no? Desde el cuerpo y vamos a dejar la mente para lo que es. Básicamente no te entendía, sinceramente. Básicamente no te entendía. Yo no entendía cómo decir, cómo que encuerpar? ¿Cómo que sentir en el cuerpo? No lo hago. Era como muy raro, era como a la vez era, no estoy sintiendo ya todo lo que se puede sentir, pero a la vez era, am, no sé, no entendía nada. Yo Era me muy acuerdo a veces raro. que me mirabas con una cara, yo Sí. decía, me deja colgada aquí en esta misma sesión y no, y vamos, me bloquea del teléfono. Sí, sí, era. Pero a ver, yo porque, no sé por qué, sentí una. Sabía que tú tenías que ser tú. Y por eso yo sí, yo confiaba ciegamente en ti, pero había muchas veces que yo decía, ni puta idea de lo que me ha dicho. Hay algo muy interesante porque fijaros esto, el concepto de vivir desde, o sea, que decir, vamos a empezar a vivir desde el cuerpo o el espacio para pensar, es como que sí, no sé qué os puede parecer a vosotros, me encantaría que, esto es una charla todos juntos, ¿vale? Sería genial que pudierais también compartir lo que pensáis, ¿no? Sobre lo que estamos hablando. Son conceptos como muy básicos dentro del bienestar psicológico. O sea, el vivir desde el cuerpo, no desde la mente. No sé si vosotros podéis experimentar la diferencia o si os dais cuenta cuánto estamos en la mente. Y el espacio para pensar, un espacio que se percibe y se siente como real. Es como, de repente imagínate que puedes percibir tu cerebro con mucho espacio alrededor y que las cosas llegan como más, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Es como se lo explicaba ahora, y como que las cosas vienen incluso más despacio. ¿No? Es algo así, ¿no? Como se puede percibir ahora. Sí, sí. ¿Quiénes de aquí podéis percibir estas dos variables dentro de, de vuestro momento actual? Quien lo haga, que levante así con el zoom, o sea, la manita, el emoticón ese de la manita. O ahí. Ujú. ¿No? Hay por ahí tres, de momento. Bueno, bien, bien, está bien. Es una forma, realmente es el registro de que estamos empezando a empezar a percibirnos con mejor relación, no solo con nosotros mismos, sino con el entorno. Pero eso aún así no quiere decir que todavía no haga falta hacer mucho más por nuestra salud, ¿no? Sí que nos habla de un ralentizamiento de algunos procesos de aceleración interna, como una amígdala hiperactiva, ¿no? La reacción o sea, la forma en que reaccionamos con el entorno, pero aún así hay mucho más detrás, ¿no? O sea, llegar hasta ahí es un trabajo muy interesante, porque cuando vives desde el cuerpo es diferente, una sensación completamente distinta que te permite, es como, son dos espacios, ¿no? Donde me doy cuenta que si yo atiendo al cuerpo, ¿no? El mundo, percibo, siento el mundo a través del cuerpo, mi mente puede pensar, planificar, organizar, respirar incluso, ¿no? Conceptualmente, y, y las cosas se vuelven más sencillas. La vida empieza a volverse sencilla, ¿sí? ¿Tú cómo lo sentías, Bárbara? ¿Qué sentías al principio? Porque claro, tú cuando llegas, o sea, vienes, vamos, en un momento muy interesante que habías avanzado muchísimo en tu salud, pero tu aventura de recuperación de la salud, por cierto, ya no necesita terapia esta mujer, ¿eh? Quiero decir, ha llevado un proceso en el que se ha comprometido durante mucho tiempo y ya ha terminado. Ha sido un reto precioso. Pero no cuando llega a mí, sino cuando tú empiezas a percibir que pierdes tu salud, ¿en qué punto estás? Vale, te cuento desde el principio. Bueno, cuenta un poco, cuenta desde el principio. Es que claro, el tema es que, am, a ver, yo sobre el 2011, 2012
yo empecé a tener problemas de estómago, muchos problemas de espalda, pero también notaba como una cierta ansiedad, muy irritable y tenía como, estaba normal, pero de un momento para el otro tenía como, o me daba rabia o me daba un cabreo, o yo decía, qué raro, quiero decir, eran como cambios muy raros. Pero además sentía como una cierta sensación de incomodidad. No sabía qué pasaba, pero había una cierta incomodidad en mí que no me gustaba, que no podía ni describirte esa sensación en ese momento, pero al final te la puedo describir con una sensación de incomodidad, que algo no está bien, que algo no me gusta, pero no sabía decirte qué. Bueno, me pasaron muchas cosas. Si el caso, voy al final, en el momento en que empecé a buscar, nada, me hicieron una resonancia magnética y allí salí electrohipersensible. ¿Vale? Claro, ahí empezó un infierno de muchos años. Claro, no sé si aquí la gente sabe lo que es ser electrohipersensible, no sé si es mejor que lo explique o no. Sí, justamente esto es lo que estábamos diciendo que íbamos a hablar, ¿no? Y vamos a hablar sobre cómo los campos electromagnéticos o cómo realmente vamos a hablar de la pérdida de la salud a través de la hipersensibilidad electromagnética. Vale, Entonces, pues si quieres te cuento la historia de cómo me volví electrohipersensible. vale, de aquí, ¿quiénes sabéis lo que es la hiperelectrosensibilidad? Sí, por allí hay. Más o menos sí. Los que no estáis ahí, bueno, vamos, haz un resumen así rapidito. Vale, al final es que me empezaba a sentir mal, pero no me encontraban qué era, ¿vale? Y por problemas de espalda me hice una resonancia magnética, que eso es que te aplican un campo magnético, es decir, muy potente, ¿vale? No te diré que eso fue el peor momento de mi vida porque los siguientes 9 años o 10 fueron los peores, pero salí de allí como si me hubieran frito, como un pollo frito, o sea, tenía pinchazos por todo, me quemaba todo el cuerpo, era horrenda esa sensación. Y a partir de ese momento, um, yo creo que fueron 9 años en el que fui de un lugar a otro buscando soluciones, pero nadie me decía qué era lo que tenía. O sea, tú cuando tienes electrosensibilidad, te hacen analíticas, las pruebas que te hacen los médicos normales. O sea, yo vivía en el mundo, la farmacia me lo va a solucionar todo. Me van a dar una pastillita. Yo creía que tú ibas al médico y te decía, tranquila, Bárbara, yo te doy esta pastillita y tú ya estás. Pero no, resultaba que yo me iba al médico, me hacía pruebas, me decía que no me veía nada, yo estaba que me moría y, y esa persona que se suponía que me tenía que curar, me decía que no podía. Era algo muy heavy. Yo estuve más de 6 meses sin poder tener contacto con nadie, porque cuando tú eres electrohipersensible, aparte de tener una alergia a los campos electromagnéticos artificiales, o sea, quiero decir, todas las señales de... Es que es imposible, quiero decir, ahora mismo todo el mundo está 24/7 expuesto a campos electromagnéticos artificiales, tanto si estás en medio del campo como si estás en tu casa, todavía peor, porque hay la red eléctrica, que hay cables por todo, como si estás donde tú quieras, en el santuario de Pinky Winky, me da igual, ¿vale? Quiero decir, estás expuesto 24/7. Y claro, te vuelves muy sensible a no soportas ningún estímulo electromagnético, pero ya también no soportas estímulos electromagnéticos naturales. Es decir, yo me iba a un lugar que había una energía muy buena, una energía sanadora, y yo me ponía mal, porque no podía ya ni soportar ni eso. Me puse tan mal que no podía soportar ningún estímulo ni ambiental, ni físico, ni mental, ni emocional. Estuve 8 meses sin tener contacto con nadie porque no lo soportaba. Es como que te mueres, viva. O sea, era un cadáver viviente, era un 24/7, un temblor interno brutal, quemazón, pinchazos. Era un infierno eso. O sea, yo todavía, quiero decir, a mí el médico me decía que me fuera a mi casa a morir porque no me podía hacer nada. Estuve no sé cuántas, no sé, dejé de contarlas, ¿sabes? Y era una situación muy crítica. Y esa situación la viví durante 9 años porque la medicina tradicional no tiene ni puta idea de lo que es eso.
no No. saben. Quiero decir, yo descubrí que yo soy electrohipersensible al cabo de 9 años o algo así, cuando había ido implementando los hábitos ancestrales de Carlos Estro, bueno, que Carlos Estro nos ha ido divulgando con Jack Cruz. eh, Me acuerdo que Carlos Estro dijo, porque yo hacía todos los hábitos, pero yo veía que no, que es decir, yo seguía sufriendo y no sabía qué tenía. Yo decía, ¿qué cojones tengo? Y Carlos Estro dijo, bueno, es como que yo me enteré de todo lo que implican los campos electromagnéticos artificiales y yo intentaba protegerme, pero sin saber que yo era electrosensible. Y probé muchas cosas, pero no encontré nada. Y un día Carlos Estro dijo, he encontrado la solución. Y dije, ay Dios. Pero claro, cuando Carlos Estro te dice en breve, quiere decir que dentro de un año te lo va a enseñar, ¿sabes? Y yo dije, yo no puedo esperar. Y vi que hablaba de un tal Joaquín y no sé qué. Nada, que me puse a buscar y lo encontré y le compré los productos y me puse a ver vídeos suyos y me dijo, haz estos cuestionarios. Y entre ver los vídeos y los cuestionarios, me acuerdo que ese día fue brutal. Me puse a llorar, pero brutal, porque dije, es esto, es brutal. Y cuando me di cuenta, claro, luego empezó otro camino, que es el de recuperación. Me tiré 2 años para recuperarme y hasta que no pude recuperarme físicamente a un determinado nivel, no pude empezar la terapia contigo por el simple hecho de que no podía sostener los procesos. Ya no es que mentalmente no, las emociones fueran demasiado intensas. No, es que físicamente mi cuerpo no puede sostener eso, porque al final cualquier proceso bioquímico en tu cuerpo le precede un impulso eléctrico. O sea, nosotros somos seres electromagnéticos. Si eres electrosensible y no soportas ningún estímulo electromagnético, quiere decir que no sostienes la vida, no soportas la vida. Y es muy heavy. Y claro, tú dirás, vale, Bárbara, pero a ver, además tú eres ingeniera, me dirás que eres tan gilipollas, hablando claro, de no darte cuenta que eres electrosensible. Y yo te diré, bueno, es que yo estaba 24/7 expuesta a campos electromagnéticos, porque si estás en casa tienes toda la red eléctrica. Para quien no lo sepa, aunque tú no los veas, hay 10.000 cables que pasan al lado de ti dentro de una casa. Están todos los electrodomésticos que generan una burbuja invisible de contaminación electromagnética, y luego está todo el wifi, todas las televisiones de radio, todas las señales de móvil, cualquier lugar que vayas del mundo te expones. Por tanto, en ningún momento dejaba de percibir eso. Y además tú, cuando te expones a campos electromagnéticos artificiales, se produce una descompensación en tu organismo que necesitas de 2 a 48 horas para recuperarte. Y si, no, Ujú. y si en ese espacio de tiempo tú te vuelves a exponer, todavía es peor, el golpe es mucho mayor. Por tanto, a mí no me daba tiempo a recuperarme. Wow. Donde más lo notaba, a lo mejor era por la noche, que tienes que estar más tranquila. Y los notaba más ¿sabes? Si a lo mejor cogía el móvil o lo que sea, notaba que eso como que me alteraba, pero no fue consciente hasta que lo descubrí y luego empecé a fijarme. Y claro, me fijé que cuando pasaba por determinados lugares que había a lo mejor una alta contaminación, una línea de alta tensión, una antena cerca, un no sé qué, era cuando me daban los cambios de estado de ánimo o me daba irritabilidad, o había cosas que empiezas a encajarlas, ¿sabes? Porque hay gente que dice, bueno, pero yo no estoy tan mal. Bueno, te voy a decir, la contaminación electromagnética te va a amplificar y exacerbar cualquier dolencia que tú tengas. Es decir, si tú tienes depresión, vas a tener mucha más depresión. Si tienes ansiedad, vas a tener más ansiedad. Si tienes migrañas, vas a tener más migrañas. Si tienes mareos, vas a tener más mareos. Si tienes dolores musculares, vas a tener más dolores musculares. ¿Qué pasa? Que durante ese proceso que solo tienes síntomas multifactoriales, que lo que hace la contaminación es amplificarte tus ya dolencias, y por lo tanto te pasa por debajo de la mesa, tú en ese momento eres electrosensible intermitente. ¿Qué pasa? Que como la gente no lo detecta, llega un momento que, como yo, hay una alta exposición o llegas a un umbral y ¡paf! Eres electrohipersensible.
Y a partir de ahí, amigo, cágate, Pedrín. Ahí cambió el cuento. Ahí cambia el cuento. Buah. Es Es decir, que fíjate que a día de hoy yo me doy cuenta, ¿no? Con muchos, con clientes o con personas con las que hablo, pero principalmente clientes, de no tener, claro, la gente todavía no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de hipersensibilidad o incluso de cómo afectan los campos electromagnéticos. Ah, bueno, sí, el wifi, pero bueno, no son conscientes del impacto real que tiene en nuestra salud de una manera tan directa, pero claro, es lo que estamos viendo, es falta de conocimiento todavía, falta de divulgación y de entender que, o sea, que somos seres electromagnéticos y que nuestro biocampo, que al final es como una extensión, ¿no?, de todo nuestro organismo fuera del cuerpo, está recibiendo ese impacto con 24/7, lo que dices tú, y está cambiando la función de órganos y sistemas todo el tiempo. Y luchar contra eso muy brutal. es que es luchar contra algo invisible que sí, fíjate, se entiende más cuando lo hablamos desde lo espiritual esotérico. No, es que llego a un sitio y noto malas energías, ¿no? Dices tú, a ver, vamos a darle tierra. O es que noto la mala vibra de la gente. Bueno, espérate, a ver, ¿no? Es como, wow, ¿no? De repente vemos que desde esta concepción es más fácil que la gente pueda entender el efecto de esos campos electromagnéticos, en este caso nocivos, pero cuando les queremos explicar y concienciar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces intento hablar de los datos electromagnéticos? Porque yo también soy electrohipersensible. Y claro, te toca aprenderlo, te toca aprenderlo claro, en primera persona que te hace cataplas, hostiazo. Y claro, tú, mira que puede pasar esto, mira que puede pasar esto otro, y te miran con una cara a veces como diciendo, ¿qué me estás contando? Pero tú vienes y le dices, mm, eh, llevas a alguien pegado al lado que te está absorbiendo la energía y se lo creen más. Porque no te hacen el detox electromagnético, pero sí te dicen, me miras el campo a ver si tengo algo, ¿no? A veces. Y es como, jolín, vamos a poner orden, necesitamos poder divulgar esta información y aprender un poco más allá, porque no es solo, no es una realidad actual salud física, es que la parte mental, la salud mental, o sea, ¿cuántas veces podemos decir al día, madre mía, cómo está el mundo, ¿no? O cómo está la gente, o cómo reacciona? Porque nos damos cuenta de reacciones cada vez más extremas, ¿no? Falta como un punto intermedio, ¿no? Entre estar bien y de repente vemos mucha gente que se altera muy rápido, con esos cambios de humor que decimos rápidos, o ahora estoy bien y de repente vuelvo a caer, o tanta dificultad para poder avanzar en algunos, bueno, en lo que es en ese crecimiento personal, y no somos conscientes de que esos factores son fundamentales para poder avanzar, para poder tener resultados a día de hoy, porque se nos está complicando el ambiente muchísimo y está modulando toda nuestra biología. Es que Entonces, cualquier función biológica que hay en tu cuerpo está regulada. Hay una frecuencia específica trabajando allí y cualquier reacción bioquímica en tu cuerpo le precede un impulso eléctrico. Es que es muy brutal. O sea, tú eres un ser electromagnético y además tú eres un ser que necesita interactuar con el ambiente. Tú necesitas cosas del exterior. No es que te puedas cerrar. Tú necesitas aire para respirar, comida para de digerir, pero es que necesitas interactuar con el flujo natural. electromagnético natural para que tus Exacto. funciones sean porque las células te codifican información de esos campos externos para funcionar bien. No, y que además siempre dice, no, es que el ser humano necesita el contacto con otros seres y sentirse querido. Eso es un puto campo electromagnético. O sea, o sea, es que no es nada más que eso, ¿sabes? Y es muy brutal. Es decir, Es y que ya lo claro, yo explica, siento que al final en la escuela, no sé, es que al final, de alguna manera, esta programación por decirlo de una manera, así como has crecido, a ti te han enseñado que es todo carne, material y que todo es más mecánico. No te han explicado que los campos electromagnéticos es la base de la vida. es la base, quiero decir, te están diciendo que el sol, sin el cual si desaparece en nada nos vamos todos al carajo,
resulta que te están diciendo que el sol es malo. A ver, ¿cómo puedes pensar, sabes, que los campos no te encaja, ¿sabes? Es como que los campos electromagnéticos parece que no deberían de existir, ¿sabes? Estarías mejor sin ellos, cuando realmente es la base de la vida. Y es muy, es muy heavy. Pero es que al final también es la educación y no tener esa información, porque también hay mucha ignorancia. Yo pienso, yo soy ingeniera de telecomunicaciones. Yo en 5 años de carrera en ningún momento me dijeron que tenía que hacer distinción entre campos electromagnéticos artificiales o naturales, porque había diferencia, pero tampoco me dijeron que hubiera contaminación electromagnética. Había una parte que era estudiar las interferencias que se pueden dar dentro de los dispositivos y tú tienes que diseñarlos de una determinada manera para que tengan un buen funcionamiento. Pero no te dicen que puede afectar negativamente a la salud de una persona. Y dices, claro, si a los ingenieros de telecomunicaciones de España y de todo el mundo, no tienen ni puta idea de esto, ¿cómo esperas que la población normal ya no es que pueda saberlo, sino cómo puede acceder a esta información? Quiero decir, y además hay muchos ingenieros de telecomunicaciones, que yo conozco a muchos, que como en su carrera, porque claro, a mí, si mis profesores de la ingeniería no me han dicho que como mucho, si en un edificio hay una antena y tú te pones justo delante de la antena y te sube la temperatura a no sé cuántos grados, eso sí que puede ser malo. Pero que si no, no. Es decir, claro, hay muchos ingenieros que tú se lo vas a preguntar y te dirán, eso son tonterías, pero no lo son. Pero no lo son. Tal vez No, aquí has hablado de sintomatología así como muy, muy acusada, pero tal vez aquí hayan personas de las que no conozcan lo que es la hipersensibilidad electromagnética, que no tienen por qué estar en ese punto ahora mismo, pero sí vamos a estar sintiendo, o sea, experimentando determinada sintomatología. Yo, por ejemplo, en mi caso, todo empezó cuando principalmente cuando vine a donde estoy viviendo ahora, que claro, no sabes que es importante hasta que te lo dicen. Yo tengo una central eléctrica pequeñita, como unos cuantos metros, en un campito que tengo justo detrás de este edificio, y un transformador de energía. Y yo notaba que creo que fue a partir de los 3 meses, empecé a estar, pues, mi sistema nervioso súper, súper alterado. Temblaba mucho, tenía mucha carga energética, mucha carga, además tocaba a la gente y enseguida, ¿sabes? Ahí descargaba. Y una de las primeras cosas que tú has dicho y que fue de las primeras cosas a las que presté atención, supongo que porque soy psicóloga, es que tenía sensación física de ansiedad, pero buscaba hacer una revisión de qué estaba pasando en mi entorno y no había nada que pudiera validarlo. Era como, ¿por qué yo noto aquí la sensación de ansiedad y que tengo que hacer más esfuerzo en regularme emocionalmente si no está pasando nada? exacto. Era Notas como que tu cuerpo se estresa, porque al final tu sistema nervioso siempre está leyendo el ambiente de manera continua. Y claro, es como que tu sistema nervioso percibe que tiene que estar en alerta, pero tus ojos no ven nada. Tú no estás viendo que pase nada, pero tú notas que tu sistema nervioso te está diciendo en cualquier síntoma, yo qué sé, yo había momentos que estaba normal y empezaba el corazón a hacer pum, pum, Sí. pum, Ujú. y tú, coño, pero estoy tranquila en casa viendo la tele y acabo de coger el móvil, pero yo no veo ninguna alerta, era el móvil, claro. ¿Sabes? Y yo qué sé, o estabas normal y de un momento para el otro te dan mareos o te dan sensaciones en la piel raras, como, Sí, como picazón, veintitantos. como... Una de las cosas que peor llevaba era, yo antes hacía muchísimo, en ese momento hacía mucho deporte y de repente era hacer un día de deporte y eran 3 días en cama. O sea, el primer día era de casi no poder moverme, o sea, me dejaba cao. Fatiga total. Y yo venía de hacer muchísimo deporte, de tal vez 2 horas al día y mm, a día de hoy ahí voy. Voy a tapar, ¿eh? Ya estoy cogiendo mi ritmo otra vez. En momentos es más trabajo y vagueza que otras cosas, pero sí, sí, es verdad que todavía percibo un poco esa parte de articular y muscular de aquí hay dolores que no solo son de agujetas, ¿sabes? Hay otro tipo de dolores. ¿Sabes? Y bueno, pero bueno, ya bien. Ya, por ejemplo, no me deja tumbada.
que era literal, increíble. Es decir, Dios, aquí pasa algo, o sea, grave. O sea, yo llegué a pensar en hacerme, de hecho, me lo hice, yo llegué a hacerme un seguro de vida porque dije, me pasa algo y a ver mis 2 hijos. O sea, así literal. Porque yo sentía, o sea, yo soy una persona que tiene muchísima energía y era de, la energía no está, se ha ido. O sea, la sensación de, hay una fuga ahí que no sé dónde está, dónde Eh, va y no recupero la energía. Y yo siempre he sido muy enérgica y ahora de nuevo vuelvo a serlo. Y en ese momento era, no está la energía, no está. Además pasaba que empezabas a tener sensibilidades a cosas que decías, no sé, sensibilidad a comer algo o sensibilidades en la Una piel. crema, a cremas que estás usando continuamente y de repente te reacciona la cara. Venga, me cojo una más natural, me pongo nada, todo reaccionaba, todo, absolutamente. Mm. Wow. Sí, es como que al final es que te afecta a nivel sistémico y en función de lo que si una persona tiene problemas de piel, va a tener muchos problemas de piel, pero también hay veces que tienes síntomas nuevos que no habías tenido. Yo qué sé, puedes tener migrañas. Yo qué sé. Yo, por ejemplo, empecé a tener muchos problemas digestivos. Quiero decir, yo llegué empecé, no absorbía los nutrientes. No me encontraban qué era, pero no absorbía los nutrientes. Yo hago unos 75 y cuando bajé de los 40 kilos, tiré la báscula porque dije, no quiero saberlo. Estoy en caída libre y no quiero verlo, ¿sabes? Era pesos. Sí, y O a sea, veces es como que cada uno le da por ponemos la un... excusa de la edad, del trabajo, el estrés, las circunstancias externas, pero nada tiene que ver. O sea, cuando empezamos a sentir que algo no funciona bien, no tiene nada que ver con eso, porque un buen cuidado hace que nos percibamos, aunque vayamos ganando en años, también podemos mantener un muy buen estado de salud, una muy buena reserva energética, muy buen estado de ánimo, Sí. fuerza si entrenamos. Entonces, achacar esos bajones físicos, emocionales, energéticos a la edad y las circunstancias, ese es el primer problema, porque es que además el entorno lo valida. Ah, eso es la edad. Y yo misma Eso a es el veces digo, uy, estrés. yo voy Eso es el cumpliendo estrés. años. Claro, pero no es esto, no es Eso esto. son manías también. A mí me decían, eso son manías, o eso es el estrés. Eso tienes que relajarte. Exacto. Pero es que, Bueno, claro, los campos electromagnéticos artificiales también te afectan a la salud mental. Yo tuve exacto. ataques de pánico. Pero claro, yo tenía ataques de pánico porque fisiológicamente estaba siendo atacada por los campos electromagnéticos artificiales, pero es que además los campos electromagnéticos artificiales, cualquier trauma que tengas, cualquier creencia limitante que tengas, cualquier cosa que te pueda distorsionar todavía más tus pensamientos, te lo acentúa de una manera brutal, pero brutal. Claro, es que además se apaga una red neuronal que se llama la red neuronal por defecto, que es esa que nos permite estar en el aquí y ahora, proyectar en nuestros objetivos, nuestra misión de vida, ¿no? Incluso la geolocalización. Es toda una Ujú. red que nos hace estar en el momento presente y utilizar nuestro cerebro para proyectar, aprender, decidir, etcétera. Entonces, esa se nos apaga con el Total. trauma, pero también con esta exposición. Entonces, imagínate. O sea, es que estamos en preocupación constante, en ansiedad constante, dependiendo de tu tendencia, Sí, o sí. las dos. Sí, es Entonces, que yo tenía tendencia a tener miedo, ¿sabes? O sea, que yo era como muy brutal. El combo fue, vamos, brutalísimo. y ahí es cuando, bueno, tú empiezas ya a hacer cambios, como decías, empezaste a evolucionar, pero hay algo de lo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Es, bueno, al final nosotros pedimos en la recuperación de nuestra salud o crecimiento personal, empezamos por un lugar, el lugar que más comodidad nos aporta. Quiero decir, si el tema de la psicología, ¿no? A veces, o las técnicas, la psicoterapia, pues no es algo en lo que estemos muy enfocados, no nos encaja muy bien, va a ser siempre la última opción, pero es que al final va a haber que llegar a ella, ¿no? Y empezaremos por lo físico, o al contrario, venimos porque en nuestras creencias entra que la parte mental hay que trabajarla, tal, y siempre dejamos a un lado la parte física, ¿no? Sea alimentación, Mm, hábitos, de cuidados, etcétera. Pero en algún momento tenemos que ser conscientes que para recuperar nuestra salud, a ver, somos un ser multidimensional, cuerpo, mente, energía, y hay que trabajar las 3 dimensiones. Cuando hablamos de coherencia, ¿no? Que ahora tanto que hablamos de
hay que ser coherente, hay que estar en coherencia, pero ¿qué es ser coherente? ¿Qué es estar en coherencia? Mm. ¿Qué es? Que dice, no, lo que pienso con lo que digo con lo que hago. No, es que es mucho más profundo. Es que es mucho más compleja la coherencia, porque yo puedo estar, por ejemplo, ¿no? Practicaba el otro día con una cliente, una conversación que hay que tener cuando ya empezamos a hablar de frecuencias y cómo gestionar nuestras frecuencias electromagnéticas y podemos empezar ya a entrenar las diferentes frecuencias que hay en nuestro organismo, por ejemplo, la coherencia cardíaca, ¿no? Si yo quiero mantener, decimos, es que hay que mantener una conversación desde el amor. Y dices tú, vale, ¿y qué es desde el amor? Ah, lenguaje no agresivo, asertivo, bueno, pues tengo que modular aquello que digo, con calma, pero es que va mucho más allá realmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero activar la frecuencia cardíaca que nos va a hablar de un tipo de proceso, el mantenerla y sostenerla, activarla más, potenciarla, mantenerla y sostenerla, nos va a costar, y mientras estamos pensando en aquella conversación que encima es un poco tensa, ¿no? Y que tenemos que hacer todo ese esfuerzo para que realmente llegue aquella emisión, aquello que queremos proyectar. ¿Qué quiere decir? Si yo puedo tener con alguien una conversación asertiva toda la que quieras, pero si mi campo no lo emite tan bien, la persona lo va a percibir. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para leer campos electromagnéticos, Mm. literalmente. Y si yo modulo mi lenguaje, pero mi campo no dice lo mismo, al final se percibe, ¿no? Y no se soluciona, ¿no? No hay esa coherencia que hablamos. Y esa coherencia parte de un esfuerzo que estoy haciendo con conciencia e intención. Aquí vamos a empezar a introducir conceptos. La conciencia y la intención es fundamental para el logro de cualquier objetivo, ya lo sabemos. Y es como consigo crear coherencia, que además se nota cuando lo conseguimos, cuando activamos una vibración muy concreta y entonces empezamos a entender qué es la coherencia, ¿no? Es como lo que hablábamos de el espacio para respirar, ¿vale? Cuando empezamos a experimentar momentos de coherencia electromagnética, entonces es cuando notamos que es verdad que la mente y lo que digo, cómo lo muevo y lo que vibro va en armonía. Sé que, no sé cómo se está resonando esto, pero cuando empezamos a hablar de coherencia electromagnética, es complejo. Sé que es un concepto complejo de entender, de experimentar es más práctica, ¿vale? Es más práctica, pero es que es muy bonito poder empezar a entenderlo, porque cuando empezamos a investigar sobre campos electromagnéticos, sobre todo empezamos ¿por qué empezamos? Porque empezamos a sentirnos dañados, de alguna manera. Y cuando conseguimos empezar a entender cómo gestionar esas exposiciones y puedo empezar a proteger mi campo electromagnético junto con esa multidimensionalidad que estábamos hablando, ¿no? Cuerpo, mente, energía, entender que si mis hábitos diarios, cómo me cuido, si hago mis tomas a tierra, cómo me alimento, pero también cómo pienso, cómo estoy experimentándome en el mundo, cómo me estoy experimentando conmigo mismo, no va en armonía también con lo que yo siento que estoy emitiendo, ¿vale? Que esto se entrena y esto lo podemos entrenar, no estamos siendo coherentes, realmente no podemos avanzar en ese ideal de salud que tenemos, ¿no? Que queremos todos alcanzar, porque al final el ideal de salud creo que es común al final para todo el mundo. Pero ¿no os pasa que a veces decimos, pero por más que hago no llego a ese punto en el que quiero estar? O algo similar, ¿no? Entendiendo que es un rango flexible. ¿Sí? ¿Nos pasa, podéis sentirlo, que al final no llego donde me gustaría estar? ¿Sí o no? Podéis ser sinceros. Quien haya llegado, ha llegado. Y punto, y está genial. Pero que no, levantamos la mano. ¿Quién siente que al final no hay algo que no termina de completar esa coherencia? Bien, ahí vamos, ahí vamos. Ay, gracias, Verónica, por levantar la manita ahí en el... Entonces, empezamos en un punto, ¿no? En tu caso, Bárbara, era lo físico, los hábitos ancestrales, ¿no? Pero llega un punto en el que sientes que
algo bloquea, ¿no? El avance. Sí, al final ves que, es decir, a nivel físico yo veía que, pero había algo que no me cuadraba. Y me acuerdo que al final, cuando en el proceso de recuperación de una persona electrohipersensible hay un protocolo, hay unas cosas que hay que hacer. Y Joaquín siempre decía, hay que hacer terapia, porque aparte de que todo el mundo, todos, nos guste o no, tenemos nuestros traumas de la infancia, porque eso es un hecho. Es decir, a la realidad no le importa mi opinión, la realidad es como es. Y luego ya también hay la parte del condicionamiento psicológico negativo, luego a la exposición a los campos electromagnéticos. Y también el hecho de el infierno que pasas en ese trance hasta recuperarte. Y claro, yo por un tema, por cosas personales, yo no creía en la terapia. Yo no creía en los psicólogos. Es que Ah, somos como las meigas. No, pero a ver, yo por cosas que me había pasado no creía en es decir, no me creía que. Además, era como que no era consciente de que lo necesitara, ¿sabes? Porque además hay la creencia esa limitante de si vas al psicólogo es que estás como una puta cabra, o no sé, pero es que no se trata de eso. Se trata de que tú, por X razones, aunque tú no te acuerdas, porque hay mucha gente que es que ni se acuerda y tienes unos nudos en la cabeza, que es que básicamente fue un momento de tu vida que tú no procesaste. Y eso te hace estar en un estado de alerta y reaccionar de una manera incoherente. Más que nada es que perdiste la coherencia en una parte de tu cerebro y tienes nudos, pero es que tú no eres consciente, porque si fueras consciente, no servirían de nada esos nudos. Tú necesitas no percibirlos, porque es la gracia, es un método de supervivencia. Y claro, tú vives en tu ignorancia. Al final, vivir en la ignorancia está de alguna manera bien, porque no te enteras. Pero claro, llega un momento que en el proceso de recuperación dices, ostras, yo hay cosas aquí que no me cuadran. Y fue cuando empecé la terapia contigo. Y claro, me di cuenta que empecé a evolucionar más rápido. Y luego había momentos, es como que van a la par, quiero decir, si tú trabajas tu parte física, pero no trabajas tu salud mental, llegará un momento que no avanzas. Y a la inversa, si trabajas tu salud mental, pero no trabajas tu físico, lo mismo, quiero decir, es que como que todo está entrelazado, quiero decir, todo está conectado, todo es lo mismo, solo que Y vamos a introducir un concepto más. Y si junto con esas dos variables no, en algún punto no se introduce la parte energética, eso sí, es decir, eso quiere decir, es que además, yo os digo una cosa, si queréis hacer terapia, tenéis que hacer psicología energética. Porque, ¿sabes? Tiene que haber las dos variables, porque yo me acuerdo que quiero decir, a ver, contigo hacíamos una sesión de MDR que yo me acuerdo que había días que dices, a ver, había sesiones que eran más, no notabas el clic tan fuerte, pero yo había alguna sesión que decía, coño, pero si todo está todo como mucho más tranquilo, ¿sabes? Y era como, y no había cambiado nada. Y ya no es eso, era como que no sé, yo qué sé, con gente que a lo mejor de tu vida que te genera una cierta inestabilidad, que tú tienes o cosas que a lo mejor te generan miedo y tú dices, tienes que hacer ese esfuerzo de decir, bueno, a ver, Bárbara, esto te está dando miedo, pero no tienes que tener miedo, no tienes que tener miedo. Intentas tranquilizarte en según qué situaciones. Empezaba a ver que después de hacer según qué sesiones, esos pensamientos ya no venían. Era como que mi alma se había dado cuenta, mi alma, lo que le queda, a mi conciencia se había dado cuenta que eso ya no hacía, ya no era algo peligroso. Y ya no tenía ni ese pensamiento de tranquilízate, porque es que ya ni me ponía nerviosa ni tenía esa sensación de miedo, y era muy brutal. Pero claro, había algo que era como que primero fue con trabajar el cuerpo, luego empezar con la parte terapéutica, pero luego vi que tenías que introducir algo más y eso fue la parte energética. Y cuando hacíamos unos trabajos energéticos, era como que se hacía un entrelazamiento de información que hacías unos cambios muy brutales y empezabas
a percibir, no sé, era unos cambios muy sutiles, pero que a poco un día te dabas cuenta de cosas, de cómo percibías todo, de cómo procesas la información, de cómo puedes conectar cosas que antes no conectabas, cómo empiezas a darte cuenta de cosas que dices, coño, ¿y esto cómo no lo veía? ¿Sabes? Y es como la Trinidad, ¿sabes? Están totalmente entrelazados y trabajan juntos. Claro, ¿Sabes? yo, Es igual que comer, respirar y otra cosa, no me acuerdo, no sé qué más, pero, ¿sabes? Las necesitas todas para vivir, ¿sabes? Pues es como, no sé. que yo me acuerdo, si al principio hubiésemos hablado de esa parte energética, me mandas a freír espárragos, pero de repente un día fue como natural que entrara, ¿no? Y a esto me refiero, ¿no? Cuando empezamos un proceso coherente, hay un momento en que la parte energética barra espiritual de repente entra por sí misma, ¿cierto? Entra por sí misma, porque o sea, no me hubiese imaginado nunca que llegaríamos al punto en el que hemos trabajado. O Sí, sea, al nivel al que percibo, sí. al nivel al que percibo. Os voy a poner un ejemplo para, o sea, que os va a romper la cabeza. Y es, hemos llegado a entrenar, conectar nuestras conciencias, plantear un dibujo en su conciencia, dejar una imagen en su conciencia y ya dibujarla. Sí, pero te digo una cosa, cuando me dijiste de hacerlo, yo no entendí, yo me pensaba que querías hacer un ejercicio de arteterapia y tú me dijiste, vamos a conectarnos. Y claro, como habíamos hecho alguna cosa de energética, yo dije, bueno, ella se va a conectar a mí, va a hacer no sé qué y a lo mejor me hará hacer un poco de arteterapia, voy a dibujar lo que me salga, ¿sabes? No sé, me pensaba que era una combinación y claro, tú me dijiste, cierra los ojos, vale, conéctate, y yo, bueno, pues vale, pues me Porque conecto. tenemos un mapa de conexión, ¿vale? Os voy explicando así un poquito porque son cosas que van a Claro. estar en el retiro, ¿vale? Y que vamos a enseñar. Tenemos lo que se llama un mapa cuántico para conectarnos, ¿vale? Tenemos un mapa cuántico, entonces vamos a conectarnos, nos vamos a nuestro mapa, conectamos y Y claro, me dijiste, cierra los ojos. Y yo dije, bueno, ya empezaremos con las terapias psicológicas, dibuja, yo qué sé, lo que... Y claro, me empezaste a decir, ¿qué te viene? Y yo dije, bueno, yo empecé a ver un círculo, y digo, no sé, era como muy raro. Y digo, qué básico, ¿no? Y digo, bueno, un círculo. Me dices, tú dibújalo, tú dibújalo. Bueno, lo dibujé. Y me decías, no me lo digas, pero tú dibújalo. Y yo, bueno, ya estamos. Y claro, cuando dibujo el círculo y yo te enseño el círculo y tú me enseñas lo que habías dibujado y era exactamente lo que yo veía, yo, quiero decir, yo flipando y luego me dijiste, espera, otra. Y hacemos unas cuantas, ¿sabes? Y es como que me desmontaste todas las estructuras de muchas cosas y decía, ¿cómo es posible? Ella está en Alicante, yo estoy en Mallorca. Yo no lo sabía, quiero decir, ¿sabes? Si te lo cuentan, dices, bueno, me están haciendo la 13-14, pero cuando tú lo vives y dices, ostras, aquí hay algo que yo no había entendido hasta ahora, hay cosas que se pueden hacer, hay poderes o cosas que yo puedo hacer que se supone que no. Hostia puta, esto, y claro, a mí me empezó a gustar esto. Engancha. claro que enganchábamos. Es que esto Muy mola mucho. brutal. Es un Y subidón. fue a la primera práctica. Las personas con las que he practicado es a la primera práctica. Esta es o sea, no solo tenemos estas prácticas, van a haber más prácticas, pero imaginaros, o sea, el hecho de entrar en esa coherencia, ¿vale? Y tener el mapa adecuado de trabajo nos permite acceder a información no local. O sea, quiere decir que podemos acceder a información que está en cualquier sitio y podemos materializarlo. Entonces, a partir de ahí, pensad en cuando conseguimos esa integración coherente, ¿no? Y se produce ese fenómeno de coherencia electromagnética, sea puntual, sea un poquito, bueno, pues más larga, depende quién, lo que practiquemos, ¿vale? Porque esto es como todo. Si no se practica, va, no, luego cuesta un montón. Pero imaginaros es que cuando llega un momento que hemos soltado cargas y estamos en un punto más óptimo de salud, el cerebro empieza a resonar de una manera diferente. El cerebro ya es capaz de detectar señales que antes no podía detectar, de detectar, decodificar
decodificar frecuencias que antes no podía. Y a partir de ahí empieza a suceder la magia, pero no solo con esto, con muchas experiencias más. Pero esto es una forma material de entender que, de que tenemos poderes como seres humanos. No, y que la vida se vuelve mucho más divertida, porque si contáramos, ay Dios, se vuelve mucho más divertida, ya os lo digo. Muy Lo más, divertida. lo más interesante que de esto es, no sé si habéis podido practicar esto en algún caso, pregunto, porque no sé si de aquí hay gente que ha practicado este tipo de juego, actividad. Levantad la mano, ¿no? 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 Vale. Vale. ¿Os gustaría practicar? Oye, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Seguro? Vale, no, pues por saber un poco. Bueno, a mí me dicen que esto se puede hacer. Mira, yo esto lo conocí hace unos años en un vídeo. Y desde que vi el vídeo dije, esto lo hago. Por mi... y me puse a practicar. Una de las cosas es el vídeo que os envié el otro día al grupo, no sé si lo visteis, girando los papeles y pudiendo diferenciar que dónde emito energía o dónde la bloqueo. ¿Lo habéis podido llegar a ver? Dejar de hacer girar un papel, girar el otro, ¿sí? Al final es interacción con campos electromagnéticos y parte de conciencia, intención, ¿vale? Y amplificación de nuestro propio biocampo. Y percibir, cuando percibimos los otros campos electromagnéticos, podemos interaccionar. Lo vamos a hacer igual ¿no? Por ejemplo, de forma inconsciente lo vamos a hacer entre personas, es fácil, ¿no? Pero cuando hablamos de sanar, mira, os quiero leer una frase que es un poco rara, que te la mandé el otro día, Bárbara, que me dijiste, hay palabras que yo no entiendo. Opino lo mismo. Pero fijaros, hace 30 años, Bardem, físico, conocéis, no sé si conocéis a Bardem, nos decía que veía el cerebro como un interferómetro escalar que detecta cantidades supraluminares. Esto confiere capacidad de visión remota, clarividencia, clariaudiencia, telepatía, precognición, poscognición, psicoquinesis, etc. Todos los fenómenos de la parapsicología clásica son explicables sencillamente por la teoría electromagnética escalar. Esto, un físico, hace 30 años. Estas palabras, porque este libro que tengo aquí es de hace 30 años. ¿Qué os parece? Lo que habéis comprendido de estos palabrejos, ¿qué os parece? O sea, que la física ya se contemple que esto es algo coherente, Es muy brutal. que puede suceder y que está en nuestra naturaleza. Es que la espiritualidad tendría que formar parte de nuestro día a día. El tema es que ahora parece que tú tienes que ir a buscar la espiritualidad. ¿Sabes? Parece que tienes que hacer una meditación de 1 hora y empezar a respirar no sé cómo y no sé qué cosas y irte, ¿sabes? Y el hecho es que yo creo, o por lo menos lo que he experimentado yo en este proceso, es como que tienes que prepararte para encuerpar la espiritualidad. Tienes que hacer un trabajo, porque claro, al final hay cuerpo, mente y espíritu, o espíritu-energía. Al final el cuerpo es como un contenedor, es algo que va a sostener esa energía que tú quieres descargar. Pero claro, tiene que estar bien, bien, porque al final nuestro cuerpo está diseñado para emitir luz. Si tú estás saludable, una persona saludable, emite todo el espectro electromagnético del sol. O sea, estás diseñado para ser un sol, para iluminar, para ser un puto arcoíris. Es igual, sí, eres depresiva, si te piensas que eres un mindungui, que no te quiere nadie, que no tienes trabajo, que no. Es igual, ¿sabes? Que estás medio muerto. Yo estaba medio muerta y seguía estando diseñado para ser un ser de luz, fisiológicamente, ¿sabes? Y es como que si tú cuidas tu cuerpo, filtrando la radiación, la contaminación electromagnética, haciendo earthing, te expones al sol, bueno, ya sabemos cómo.
Pero luego tienes la mente. La mente es una antena, tú lo acabas de decir, es una antena. Y en función de esos enredos, esas creencias limitantes, esas cosas que te hacen sintonizar a bajas frecuencias, si tú trabajas en ello, empiezas a sintonizar a más altas frecuencias. Y así como tu cuerpo cada vez, como más sano está, emite más luz, por tanto, emite más altas frecuencias y es más coherente, cuando trabajas en la salud mental y tienes menos nudos, tienes menos... Aquí hay más coherencia, hay sintonización de más altas frecuencias. Y lo que hace es que ese espíritu baja a ti. Quiero decir, es como que lo permites Le das descender dentro espacio, de le tu das, es como cuerpo. darle espacio, ¿no? Es como, Exacto, y todo empieza a vibrar, es como que tu cuerpo vibra al son de tu espíritu y ya no tienes que ponerte a hacer meditaciones, porque yo es que no la soporto, quiero decir, yo nunca he soportado una meditación de media hora, una hora, ni de coña. Pero es que yo me doy cuenta que es que tú ahora, estando así, ya no necesitas hacer esto, porque tú estás presente durante el día, porque es la gracia, es que tu energía, tu espíritu baja a tu cuerpo y tú encuerpas, porque al final has venido a la Tierra a encarnar, a vivir la vida de un humano. Para estar en la mente, para estar arriba, tú te vas a otra dimensión, a ser otro ser del que tú quieras. y Pero ese para momento estar en la en... Bárbara de hace 2 años, contando esto. Una proyección mental, piénsalo. Sería muy heavy, ¿eh? Yo creo que la Bárbara del pasado se hubiera cagado encima y se hubiera puesto a correr a buscar un lugar seguro, ¿eh? Sí, sí, Wow. es muy... Y esto es pura experiencia, quiero decir, no ha habido ningún condicionamiento en el proceso terapéutico, o sea, son cosas que han ido sucediendo y que les hemos dado cuerpo, les hemos dado tierra, lo hemos explicado, pero no ha ido por delante el vamos a hacer esto y va a pasar esto, no. Ha No sido, había expectativa. no había expectativa, ha sido un proceso muy coherente, ha sido muy bonito, porque empezaban a suceder cosas y me ibas preguntando, entonces le dábamos un contexto, le dábamos tierra, y eso permitía que pudiera seguir explorando en todas esas experiencias que han ido sucediendo. Mm. Sí, la verdad es que... Y es que además es eso, percibes tu cuerpo, lo vive, vibra, quiero decir, está vivo, quiero decir, no hace mucho hicimos una sesión energética contigo y claro, mientras tú me hacías la calibración, yo te decía, me estás haciendo esto, ahora esto va para arriba y era como una conciencia tan brutal de tu cuerpo, yo te dije, es que como me hagas algo que no me apetece, lo voy a saber, quiero decir, es una protección, quiero decir, es como que um, eres tan consciente de tu cuerpo que sabes que no te va a pasar nada malo porque como eres consciente de ello, tú te vas a enterar. Wow. Y recuerda cuando hablábamos de que tenemos que lograr que tú percibiéramos que tu cuerpo es un lugar seguro. O sea, Ah, me acuerdo que te cuando reías tenía de que ir al mí. aeropuerto, que yo decía, ay, Vane, que lo voy a pasar fatal. La primera vez que me tenía que ir al aeropuerto, me decías, Bárbara, tu cuerpo es tu lugar seguro, tu cuerpo es tu lugar seguro. Y ahora míralo. Y ahora míralo. Wow. Pero es que hay cosas que te las pueden contar, pero hasta que no las vives, ¿sabes? Es igual esto que el pensamiento positivo. Yo es que me he dado cuenta que al final es, por mucho que repitas, dentro de ti hay un mensaje. Quiero decir, esos nudos que hay aquí te envían un mensaje muy sutil de que no, no es verdad. Quiero decir, ¿sabes? Es como tú puedes decir, mi cuerpo es un lugar seguro, pero si tú tienes algún nudito por aquí que te está diciendo lo contrario, es como que tu alma te habla y te dice, no, no es verdad, no hagas caso. Tú haz como que sí, pero no, tú sabes que no. Y claro, no sirve de nada, eso no es vida, ¿sabes? Realmente empiezas a vivir cuando todo es más coherente, no tienes que esforzarte en tranquilizarte, sino que ya de por sí estás tranquila. Y cuando te pasa algo que es desagradable, porque al final, ah, por mucha coherencia, por mucha armonía que tenga tu cuerpo, mente y espíritu, escúchame, se te puede poner la vida patas arriba como a cualquier humano. Quiero decir, no es que ahora la vida vaya a ser paz y amor, pero la gestión es diferente. Lo que antes era muy terrorífico, ahora es, ostras, ¿y ahora esto por qué pasa? ¿Y esto? ¿Sabes? Wow. Empiezas a ver,
ya empiezas a dudar de todo, a cuestionar de todo, te pasan cosas malas y dices, ostras, ¿sabes si es que yo tengo que cambiar algo en mi vida y es la manera del universo de hablarme? Yo es que ahora es como que el universo me habla y yo me estoy dando cuenta que cuando no sé qué hacer, yo lanzo la pregunta en voz alta y te juro que cada vez de alguna manera, si tú sabes que te van a contestar, por alguna vía te llega la información. Lo que pasa es que tienes que ser consciente y tienes que esperarla, quiero decir, y tienes que saber leer y ser un poco listo, es decir, no me va a llegar lo que quiero escuchar, sino lo que es. Lo que es. No, hablamos que hay un punto en el que ya podemos empezar a hablar de sucesos. No es, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, y va a haber un suceso. Ahora, un suceso es un suceso. Si yo estoy en la dirección de construir cosas nuevas, los sucesos son roturas catastróficas de lo actual, ¿no? Y empezamos, claro, empezamos a hablar de esos sucesos que permiten la creación de esa nueva realidad, porque al final lo que estamos es construyendo una nueva realidad, porque la realidad, como ya sabemos, es subjetiva, es independiente de cada uno. Y lo que hacemos es crear nuevas realidades a través de la construcción de esa coherencia. Llega un momento que además es como muy fluido y todo va sucediendo de una manera armónica. Y bueno, un caso, luego para que veamos también la importancia de, llegamos a ese punto, bueno, y cuando empezamos a introducir, ¿no? Porque hemos pasado un poco rápido también por la parte, cuando empezamos a introducir las terapias energéticas que se sienten, que desde mi punto de vista y mi forma de trabajar, se tiene que sentir físico. La voy a poner en un compromiso porque ella, ya os presento aquí a Ana. Ana es la que poníamos, llamad a Ana. Escribid a Ana, pues ella es Ana. Di algo. Hola a Ahora. todos. Ana, encantada. Ella es la persona que va a estar atendiéndoos, bueno, pues en el grupo, las dudas sobre el retiro. Ella es el puro amor que acompaña. Ya veréis, es que es un amor. Pero yo me gustaría que ella contara, porque es como que hace muy poquito que ha probado el tema de hacer una calibración energética. Bueno, por ahí tenemos a alguien más del grupo que ha probado calibración, en mi caso conmigo, digo conmigo, no en otras, lo que es una calibración energética. Entonces, ella sin saber qué era, dijo, venga, va, házmelo, ¿vale? Estaba pasando por su proceso, o estaba, ahora ya está la cosa más liviana. Estábamos en un momento muy enganchada, bueno, cuéntalo tú, si quieres, lo que quieras. A ver, sí, yo lo cuento. Lo único que para mí esto igual es un poco como para Bárbara, ¿no? De yo no sabía todo. Claro, ni lo que yo hay veces que me pasan cosas y le pregunto a Vane, es que me ha pasado esto. ¿Esto qué es? ¿Esto es normal? Porque es como, qué raro, ¿no? Todo esto. Yo estaba, pues, bueno, un poco por tema de una ruptura, pues como muy cerrada, muy que no entre nada, mi corazón ahí cerrado, cerrado, cerrado. Y luego también por tema de, también un poco agobiada de estar escuchando muchos problemas de muchas amigas que, bueno, pues todo el mundo te cuenta, me pasa esto otro, e intentas ayudar, pero ni soy psicóloga, ni tengo esas herramientas para ayudar y ayudo en lo que puedo como amiga. Y entonces estaba como muy saturada y muy bloqueada. Entonces le comenté a ella, pues que a mí hazme algo. Le dije, Hazme algo. hazme algo que yo no estoy bien. No estoy bien, me encuentro mal, me encuentro muy agobiada, muy saturada con todo. Ella, es que claro, lo de todo lo que siente, vale, es que me parece como muy heavy todo esto. Es que a mí me lo cuentan y yo no me lo creo. Entonces, por eso, ella empieza, yo me tomo una camilla y no sé lo que hace, pero yo empiezo a notar cómo... No la toco, ojo. No, no me toca, no me toca. Pero mi sensación era, por ejemplo, en todo lo que eran las costillas, pues como que me estaba juntando las costillas. Trabajamos dos centros energéticos, el plexo solar y el corazón. Bueno, yo también estaba con mucha migraña. Yo fui al neurólogo y me dijo que tenía migrañas y me dio una pastillita. Bárbara me dio una pastillita. Dijo, esta Ay, las pastillitas. te va a ir genial. ¿Y qué te dije yo? Que no. Dime, no, te quito la migraña. Exacto.
Entonces, bueno, empezó a... Bueno, no me tocó, pero yo sí que notaba cómo mis costillas se juntaban y yo me agobié un poco. Digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Entonces ella me dijo, déjate. Y yo dije, yo me dejo, haz lo que quieras. Entonces yo notaba pues eso, y estuve como 1 o 2 días así con una presión en las costillas, porque yo notaba que, bueno, pues no sé, como que me las había juntado, ¿vale? Y esto era un poco, ella dijo, que me hizo mucha gracia, vamos a encerrar aquí que pareces María Teresa de Calcuta. Entonces, ¿sabes? Como para que no, ¿sabes? No, no te comas todo lo de los demás, está bien, escuchas tal, pero hasta aquí. Y luego tenía como el corazón súper bloqueado, súper cerrado, ¿no? Y me afectaba mucho todo lo que tenía que ver en relación con mi expareja. Entonces ella, lo que yo notaba era que su mano estaba dentro. O sea, evidentemente no lo estaba, pero yo notaba que la mano estaba dentro del corazón. Y era como si me la estuviera abriendo, estaba como cerrado y como si ya me lo abría. Y luego empezó también por la cabeza, no sé lo que hizo, a mí no me ha vuelto a dar la cabeza. O sea, nada. No sé cuánto hace de esto, 3 semanas, 4 Yo creo que ya un mes. o un Sí. mes. No me ha vuelto a dar. Y era todos los días dolor de cabeza. Todos los días. No me ha vuelto a valer. Sí que veo las cosas de otra manera. Es como, no sé, me han llegado estas señales del universo, preguntas y qué tal. Eso me ha llegado también. Sí, tiene un foco, unas letras de neón encima de su cama Sí. que cada vez que pasa algo se encienden. Se me encienden. Se le encienden, eso es una cosa que esto ya es que dice, no sé si llamar a un electricista o a un exorcista. Sí. Estamos ahí que no sabemos tomar qué decisión tomar. Sí, porque además están apagadas. O sea, está apagado, no está. Tienes que darle a un interruptor, tienes que girarla y cuando yo lo pruebo está completamente cerrado y lo he llegado a encontrar encendida completamente. O sea, Qué brutal. no sé. La magia del universo. Sí, Con sí. esto voy a que cuando interactuamos y aprendemos a usar frecuencias suceden cosas físicas, se materializa. Y esto es un poco lo que necesitamos, ¿no? O lo que me gustaría poder trasladaros, compartir, ser conscientes de que cuando le ponemos luz a algo, le ponemos foco, le ponemos intención, empezamos a modificar la realidad y se modifica. O sea, Tiller tiene un experimento que además lo hizo con BioWell, donde vieron que a partir de la meditación, visualización, se podían aumentar el número de electrones en el campo y su tamaño. Solo con la meditación o con intención, vamos a decir con intención. Y a partir de ahí ocurre la magia, porque en función de cómo use las frecuencias, puedo facilitar unos sucesos u otros. Igual que podemos ser vulnerables, podemos crear otra realidad, literalmente, de cómo percibimos el mundo, cómo lo vemos, cómo nos comunicamos con él, aquello que puedo hacer, siempre que tengamos la información y el entrenamiento adecuado. Y os puedo asegurar que no cuesta mucho hacerlo. No cuesta mucho hacerlo. Es solo intención. Es querer hacerlo. Y la ciencia nos lo está demostrando y lo están demostrando físicos que desde hace llevan divulgando justamente esto, ¿no? El efecto de la conciencia en la materia e intuyendo qué estaba pasando bueno, en lo que está pasando en la sociedad actualmente. Por ejemplo, Tiller decía que había unos cambios en el cosmos, se estaba produciendo una desestabilización en el núcleo de la Tierra, estaban habiendo cambios en el cosmos que lo que estaban precipitando era como una especie de aceleración en los sistemas biológicos del ser humano. Decía que si los chakras, gracias a estos campos electromagnéticos, los chakras empezaran a moverse, a girar más rápido, esto tendría unos efectos que actualmente estamos viendo, que es mucha más ansiedad, falta de gestión emocional. O sea, es lo que está pasando a día de hoy. Esto nos lo dijo hace 30 años. O sea, mira, las palabras de él, ¿vale? Lo que lo tengo aquí apuntado.
Mira, debido a los cambios geomagnéticos, a la gran actividad solar y a la modificación del espacio en el continuum espacio-temporal, se ha producido un cambio en el pulso natural de la Tierra y del Sol, que no es electromagnético, sino escalar taquiónico. Estamos absolutamente seguros de que estos cambios cósmicos están siendo orquestados por inteligencias avanzadas para que la conciencia, la humanidad y la Madre Tierra evolucionen. Hemos mencionado en mensajes... vale. El tejido temporal está sufriendo una distorsión colosal. Esta distorsión constituye, de hecho, el mecanismo mismo que generan los cambios cósmicos de la física cuántica. Espera, que esta no es. Aquí habla del impacto que hay en el ADN-RN. Es que tiene muchas cosas interesantes. El de los chakras es aquí. Vale, aquí, perdón, vuelvo a leer, pero que esto es interesantísimo. Aquí. Supongamos que, debido a alguna condición energética en el nivel espiritual o mental del cosmos, se desarrolle un esquema o configuración que fuerce a los chakras de todos los miembros del conjunto humano a girar cada vez más deprisa. Si ese fenómeno efectivamente se produjera y los chakras de todos los humanos se pusieran a girar cada vez más deprisa, se intensificarán los desequilibrios energéticos en su cuerpo y se manifestarían primero como un incremento de la tensión y después como descargas neurales y otros tipos de descargas en el cuerpo a semejanza de un fenómeno de colapso voltaico. Y tan pancho se queda. Pero no, decidme si no os resuena con la realidad actual. ¿Esto hace 30 años? Y que le preocupa, o sea, yo no sé si habéis visto algo de Tiller. Él tiene una asociación y tiene muchísimas prácticas y experimentos sobre la conciencia en la materia. Y que le preocupaba muchísimo que las personas no tuvieran herramientas de gestión emocional, por un lado, y de técnicas de gestión energética, de prácticas energéticas. O sea, imaginaros que aprendieran a gestionar la energía. Y es verdad, si nos damos cuenta que desde hace unos poquitos años, parece que desde después de pandemia ahora, es como que de repente todo el mundo estábamos intentando, ¿no?, compartir herramientas de gestión energética y de gestión emocional. Porque es verdad que estamos en un proceso de aceleración que nuestro cuerpo no se adapta. Nos está obligando a adaptar, así yo lo veo así de radical, es mi punto de vista, nos está obligando a adaptarnos o a morir. Si nos damos cuenta el ambiente como está. Y bueno, por eso creo que es muy interesante, que no sé si los que estáis aquí, bueno, ya sentís un poquito a veces, ¿no?, pues este llamado a que hay algo más, ¿no?, que puedo hacer más, que percibo algo más y que no termino de encontrarlo. No sé si podéis sentir algunos de vosotros esta sensación. Si es así, levantar la mano, los que se os pueda ver. No muchos, no muchos. Bueno, entonces, este espacio es un poco pues para que sigamos investigando en esa parte donde podemos unir ciencia y espiritualidad, entender que en nuestro proceso de evolución, ¿no?, y poner orden y coherencia interna, tenemos que pasar por diferentes fases, ¿no?, como Bárbara empezó con lo físico, llega un punto que es necesario introducir la parte psicológica como siguiente, ¿no?, next step, para acelerar la recuperación, porque hay algo muy importante, que los traumas y las creencias, claro, generan reducción de señales. Y si imaginaros que a nivel generacional en mi familia hay una creencia sobre la salud, sobre que todos estamos malos, pero no, ¡ay, qué mal estoy! Y enseguida nos quejamos, hay una creencia sobre la salud. Esa creencia sobre la salud va a jugar un papel fundamental en la recuperación de cualquier enfermedad que podamos experimentar. Eso más todas esas experiencias traumáticas que se han quedado ancladas. Si no liberamos espacio, no vamos a terminar de llegar. Y yo entiendo a veces que, bueno, pues que puede resultar incómodo ponerse en manos de un terapeuta, que esto no es para que hagáis terapia ahora mismo, es solo hablar de ese proceso que nos lleva a esa coherencia, ¿no?, que queremos alcanzar. Y sé que es incómodo tener que ir a terapia el tiempo necesario, porque no es lo mismo ir a terapia y, bueno, cuando parece que medio he soltado un poquito, vale, ya está fuera,
que mantenerse el tiempo suficiente para que se produzcan los grandes cambios. Mi proceso de terapéutico, ¿vale? Porque aunque sea psicóloga, eso no quiere decir, normalmente los psicólogos venimos con más taras ¿eh? Y hay que solucionarlas, y llega un punto que uno decide decide hacerlo o no hacerlo. Bueno, yo hice mi proceso 2 años, me involucré 2 años, como tú, Bárbara, 2 años. Mi mundo cambió completamente, pero completamente. O sea, aquellos ideales que pensaba que eran sobre cómo quería experimentarme en el mundo conmigo misma, que parecían inalcanzables, decir, Dios, he llegado ahora, que hay mucho más después, por supuesto, pero poder decir, ostras, es que el mundo es de otra manera, es que el mundo brilla, o sea, físicamente brilla más, hay más colores, te fijas más en otros estímulos, es como, wow, wow. Y buah, o sea, eso no quiere decir que yo ahora que estoy medio bien, pues estoy con una amiga que está haciendo el máster de transgeneracional y he dicho, yo soy tu caso. Y digo, pues ahora vamos a remover más las cosas que no estaban disponibles antes. Porque tú puedes trabajar lo que tú organizas, o sea, aquello que esté disponible para que trabajes, ¿no? El inconsciente tiene una función de protección muy, muy funcional y te va abriendo en función de las posibilidades. Lo que no hay que trabajar no te lo saca, por mucho que creas. Es que me trabaja muchísimo. Ya, bueno, te has trabajado lo que tu yo que sabe te ha dejado trabajar. Y esto es una realidad. Entonces, ahora me estoy poniendo en otro proceso y está siendo súper interesante, momentos de caos, momentos de tal, pero es el momento ideal para esta nueva etapa, ¿no? Cuando percibimos que estamos bien, para poder sostener y abrir cosas que no pensábamos que se podían abrir, ¿no? Eso por un lado. Y luego, cuando empiezas a introducir esta parte ya energética, de repente todo empieza, pues como decíamos, ¿no? A integrarse, a cuadrar y empiezan a desarrollarse más habilidades de forma coherente. Volvemos a decir, ¿hace falta pasar por todo este proceso para que se desarrollen esas habilidades? No, no es necesario. ¿Se pueden entrenar? Sí. Lo que quiero decir es que en un proceso coherente se llega y los casos que he tenido en terapia que se han mantenido el tiempo suficiente sin condicionar que tiene que haber una parte más espiritual, energética, han desarrollado habilidades de forma natural. O sea, imaginaros. Y no necesitáis 2 años de terapia, ¿eh? Para eso. No necesitáis 2 años. Pero quiero decir que viene como algo natural. Bien. Y entonces significa ¿qué conclusión podemos extraer de esto? Que somos mucho más, que estamos diseñados para mucho más. Y da Es que igual. cuando conectas con esa parte espiritual, es como que es que una cosa es que te lo digan, que hay algo más, pero cuando lo experimentas, es brutal. Yo siempre había tenido como mucho miedo a la muerte, y ahora es que me la repampinfla la muerte. Es que es muy brutal, quiero decir, es como que yo me acuerdo cuando tenía que coger el avión después de tantos años y yo decía, ¿sabes qué? Yo cojo el avión. Y si resulta que me muero ahí encima, pues tú, pues para adelante, a otra vida. No sé, es una sensación de libertad que por mucho que te digan, sí, es que somos algo más, no, experiméntalo y cuando lo vivas, eres libre. Eres libre de muchos miedos, de muchas sensaciones incómodas, de medios, no sé, es muy brutal la sensación de expansión, porque es como que te expandes. Es que te expandes. Y accedes a un nivel de información que tú no sabías que tenías o que podías acceder y hay cosas que te surgen de manera natural, tienes recursos que ni sabías, tienes habilidades que dices, ¿ah, sí? ¿Eso puedo hacer? ¿Sabes? Es muy brutal, es otro nivel. Así que si os apetece que os cuente sobre el retiro y que veamos qué cositas se van a dar, bueno, yo os pido permiso, en primer lugar, si os puedo contar un poquito sobre el retiro que vamos a hacer, enfocado a esto que cuenta Bárbara, pero en un corto espacio de tiempo, en 4 días. ¿Os apetece que os cuente de qué va? Sí, por ¿Sí? Dios. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí. Qué poco entusiasmo veo. ¡Sí! Vale, os cuento, mira, voy a poneros así a ver, la presentación.
¿Cuándo es? 17, del 17 al 20 de julio, Julio. En Alicante. en Alicante. ¿Qué? ¿Estás intentando a ver si...? Yo lo intento, pero... Venga, vale. Vale, compartir. Dame un segundito que os enseño. Uy, espera un segundo. A ver, que se me está ahí. Vale. Compartir. Vale, estáis viendo aquí, ¿verdad? Sí, Bien, se ve bien, ¿verdad? sí. Bueno, este es nuestro retiro. Lo que viva, lo que viva, lo que vibra te transforma. Vamos a trabajar esa conciencia energética, el cuerpo y el campo. Bueno, yo no sé si a través de la charla que Bárbara, o sea, todo esto que os ha contado Bárbara, algo se ha removido en vosotros. Si podéis percibir, bueno, sobre los experimentos así que hemos hablado y sobre esta parte espiritual científica, podéis sentir bueno, pues que hay un sentido detrás de esto. Creo que es algo que no debemos ignorar, ¿no? No, pues esto no es para mí, esto. Creo que si estáis aquí, tal y como se ha comunicado, es porque hay algo que resuena en vosotros. No sé si es así. Me gustaría que me dijerais si es así. Podéis abrir los micrófonos si queréis, ¿eh? Uy, no me va ahora el... Uy. Me gustaría que, bueno, pudierais pensar en un lugar, ¿no? Un espacio, un momento donde poder unificar esa energía, poder hablar de ciencia, poder volver al cuerpo, ser consciente, poder trabajar incluso un poquito la liberación de trauma, no de manera muy profunda, pero podemos trabajar conceptualmente sin tener que hurgar, ¿vale? En los eventos traumáticos, donde vamos a trabajar desde la conciencia, la intención, como un sistema unificado. Hemos creado este retiro porque queremos poder compartir este conocimiento y sobre todo es mi experiencia terapéutica. Es aquello que he estado, bueno, trabajando y practicando, aprendiendo, trabajando y practicando con otros, donde hemos conseguido unos resultados muy interesantes, como estáis viendo. Por favor, la conciencia de que esto no es algo esotérico, es ciencia aplicada a tu campo y sobre todo ese foco de evolución del que tanto se habla. Estamos en un momento de evolución, el entorno nos está obligando a evolucionar y hay que aprovecharlo. Y lo podemos aprovechar en nuestro beneficio, siendo conscientes del poder que hay en nosotros y ser conscientes de que el mundo es más fácil, más divertido, más sorprendente, pero también que jugamos un papel poderoso en él y en conjunto. Bueno, tal vez motivos, ¿no? Por los que podéis estar aquí, tal vez habíais probado algunas cosas y aún sentís que falta algo, ¿no? Porque a mí me pasa, nos llegan clientes de, bueno, yo es que yo he hecho terapia, pero no me ha encajado, ¿no? Porque normalmente el psicólogo hace cognitivo-conductual, porque estamos intentando trabajar y gestionarnos desde la mente, esto es una batalla perdida, igual, vamos, no sé si lo habréis experimentado, todavía no logramos sostener esas frecuencias que que nos favorecen no solo en la recuperación de la salud, sino como decimos en esa potenciación interna. Y lo que queremos es, pues eso, que esto sea una puerta para la transformación. Y hay una parte de vosotros que entiendo, ¿no? Esa parte inconsciente que seguro que ya lo sabe y no es casualidad que estéis aquí y saber que hay una versión diferente, ¿no? ¿Te acuerdas, Bárbara, cuando hemos trabajado las versiones, ¿no? Alcanzar una nueva versión es como instalar una nueva versión de nosotros y de repente empiezan a suceder cosas. Fue muy brutal eso, ¿eh? Porque Porque hicimos el ejercicio del salto cuántico a una nueva versión y los primeros días era como, era como como, ¿sabes estas películas? Yo qué sé, ponte en mi lugar o alguna que te despiertas en un lugar como que y dices, esto no era mi vida, ¿sabes? Fue una sensación muy rara, pero
era como que era la vida del futuro y me estaba yo integrando en ella. Fue muy brutal, fue impactante. Suele tener un impacto cuando hacemos esta técnica muy, muy, muy brutal. Entonces, bueno, es poder elegir realmente esa versión de nosotros y, ojo, no es lo hago y la instauro y ya está, no. Luego hay que hacer el esfuerzo de darle espacio, ¿no? De validar aquello que ha sucedido, de mantenerte y ser consciente de todo lo que se va a destruir detrás para que esa nueva versión se pueda integrar. Pero se puede hacer. La mente, es que la mente es... Muy poderosa. Bueno, tal vez algunos de vosotros habéis llegado aquí por diferentes síntomas, pero en realidad es, bueno, pues lo que estamos buscando es una reconexión, ¿no? Es que podamos reactivar, ¿no? Podamos fortalecer nuestro campo y empezar a vibrar en esa sensación, en esa vida, en esa realidad que tenemos derecho y que está para nosotros, sobre todo el derecho a tener la vida que queremos. A ver, que cuesta esfuerzo, que esto no es una promesa de todo va a cambiar y va a ser fantástico. No, los procesos son procesos. Hay sucesos que hay que sostener y hay que estar muy comprometido con uno mismo para sostener determinados procesos. Pero luego el resultado es exponencialmente positivo después, ¿no? Si, Bárbara, si tú pudieras determinar el cómo empezaste y el punto en el que estás ahora y momentos de disparadores. Mira, si me dijeran que podría volver a la casilla de salida, ese 2011, antes de empezar a tener síntomas, que no pasaría todo esto, todo lo mal que lo pasé todos esos años, pero que no sería la Bárbara que soy ahora, te diría que me quedo con lo que he vivido. Yo quiero ser la Bárbara que soy ahora, no quiero ser ninguna otra. Wow. Cuando vas por este proceso, es que sí o sí te conviertes en la mejor versión de ti. Y además, al final todos estamos aquí con un propósito individual y con un propósito colectivo. Cada uno tiene, su función de creación, todos tenemos nuestro propósito en nuestra familia, en la sociedad. Todos tienen una función. Ninguno es un mindungue aquí. Cualquiera de nosotros tiene una misión. El problema es que no la conoces y te piensas que eres una mierda. Pero es que en este proceso lo descubres. Descubres cuál es tu propósito de vida, tu propósito individual y cuál es tu función en el universo. Wow. Y también es chulo. Joder, Es muy chulo. es muy chulo. Este espacio en el que vamos a estar 4 días juntos y van a pasar muchas cosas de manera muy intensiva, no es solo un retiro, es como un bootcamp, ¿vale? Donde va a pasar mucho práctico y lo vamos a estudiar además. Se va a sostener en 4 pilares: el conocimiento como puerta, el cuerpo como portal, el campo electromagnético humano y la mente y conciencia expandida. O sea, vamos a trabajar en procesos de expansión de la conciencia. El conocimiento como puerta, ¿vale? Y es porque, bueno, ya sabemos que nos abre a dimensiones, ¿no? A realidades. El conocimiento nos hace entender el mundo de una forma más amplia. Y gracias a las investigaciones y las prácticas que se están dando ahora, si sois conscientes ahora la cantidad, fijaros ahora que el método el método BEA, la visión extraocular, el método VEO, visión extraocular, ya cada vez está más normalizado. El de me pongo el antifaz y veo. Eso es una de las cosas que vamos a practicar. Y vamos a entrenarla, como decíamos, no solo vamos a entrenar eso, vamos a entrenar más. El cuerpo como portal. Yo, por ejemplo, soy psicóloga, pero también estoy especializada en técnicas psicocorporales y también bioenergéticas. Entonces, en la parte psicocorporalidad trabajo cómo se aloja el trauma en el cuerpo. Y hacemos liberaciones a través del movimiento, de la arteterapia, de la danzaterapia, y vamos trabajando esa liberación de, pues eso, de información atascada, ¿no? En diferentes zonas del cuerpo. Entonces, vamos a incorporar al menos el movimiento, la importancia de volver a habitar tu cuerpo, que esos días sea la herramienta más presente. Porque si no, nada tiene sentido. Si yo no habito el cuerpo, puedo ser muy espiritual, todo lo que tú quieras, pero es una vía de escape. Si yo quiero realmente
hablamos de esa coherencia. Y soy un ser humano en esta 3D que tiene un cuerpo, o lo habito, o, bueno, Apaga y vámonos. apaga. Campo electromagnético humano, ya sabemos que el campo responde, es un sistema abierto y que todo aquello que vamos a hacer va a tener una repercusión en nuestro estado funcional completo. Y esto lo vamos a medir con BioWell. Pero también vamos a crear un campo hipercoherente, gracias a Iván, que tiene que estar por ahí, con Spiro. En todo la zona donde vamos, o sea, en el lugar donde vamos a hacer el retiro, vamos a crear un campo hipercoherente. Vamos a poner Spiro a girar. Y vamos a hacer que se potencien todos estos procesos. Os puedo decir que he hecho trabajos utilizando el campo Spiro, trabajos energéticos, se potencian. No solo en salud mental, también en trabajo energético. Mente y conciencia expandida, porque ya estamos viendo que la mente no solo piensa, sino tiene muchas más funciones a la hora de proyectar con intención, y cuando se alinea con el corazón vamos a hacer trabajos de coherencia cardíaca, vamos a ser conscientes de lo que podemos llegar a conseguir. Vale, como hemos dicho, ¿qué va a suceder? Van a ver, vamos a crear o sea, vamos a hacer un campo hipercoherente, vamos a hacer mediciones con BioWell de todos los procesos. Obviamente van a ver en el retiro, van a ser sesiones teóricas, vamos a ver de biofísica cuántica, de campos electromagnéticos, de coherencia cardíaca, y luego van a ver sus prácticas asociadas. Y después de las prácticas asociadas, que serán visualizaciones, sesiones de MDR grupal, calibraciones energéticas, vamos a la experimentación. Después de cada práctica, la experimentación, pues podremos, si hemos trabajado en amplificar nuestro campo energético, haremos girar papeles, o cuando trabajemos la expansión de la conciencia, trabajaremos la visión extralocal, ¿no? Cada uno va a llevar su experimento asociado. Y luego algo muy importante es que vamos a hacer acompañamiento antes y después. Tendremos 2 sesiones antes del retiro, 2 sesiones Zoom, y 2 sesiones después del retiro para integrar. 2 sesiones para prepararnos y 2 sesiones para integrar. Y además tendremos un grupo de Telegram para ir avanzando, ¿vale? Y ir asentando todo lo que ha pasado en el retiro. Vale, son solo 20 plazas. Solo vamos a coger 20 plazas, bueno, pues por asegurarnos la buena gestión del grupo. ¿Qué incluye este retiro? Bueno, pues incluye el alojamiento, las dietas, el material y fichas de trabajo, los análisis de BioWell, las sesiones de antes y después, el grupo de Telegram y el uso de Spiro durante el retiro. O sea, dormiréis con Spiro. Va a haber Spiro para cada persona. Sí, para que duerma. El valor del retiro son 1.111 euros. 4 días, 3 noches y toda esta experimentación. Bien, pero aquellas personas que realmente os apetezca participar, ¿vale? Se hace este súper descuento que solo es hoy y por haber asistido al Zoom durante 24 horas y tendrá un valor de 888 euros. Y para los que reservéis hoy, ¿vale? Tendréis algo adicional. 2 regalos adicionales, que es una lectura canalizada del campo energético, o sea, información de vuestro campo, todo un dossier con vuestras preguntas, tendréis que hacer preguntas y os pondremos toda esa información en un dossier, y de un descuento extra si venís con un acompañante de 100 euros adicionales. Bueno, obviamente cada uno tiene que ver si le resuena esta experiencia inmersiva. Son 4 días súper intensos experimentando, con información, con teoría, siendo muy conscientes de cómo vais a entrar, pero que lo que va a salir después es algo diferente, una percepción y conocimiento diferente de quiénes sois, habiendo practicado una serie de habilidades que a lo mejor hasta ahora no erais conscientes de que eso iba a suceder. Vamos a estar en un entorno precioso, una pedazo de casa de campo muy bonita en medio de la montaña, en la Sierra de Mariola, en Alicante.
Esperemos que el entorno sea adecuado. Iván ya nos hará una, nos hará una consultoría para ver cómo está el espacio y lo que tenemos que hacer para que todavía sea más favorable el trabajo en él. Y lo que estábamos diciendo, si durante estas 24 horas reserváis, ahí, un momentito, voy a dejar, ¿vale? Si durante estas 24 horas reserváis, tenéis ese descuento. Se quedan 888 euros para aquellas personas que queréis participar. Os vamos a mandar aquí el enlace de reserva, sería hacer una reserva. La reserva son 200 euros, que estáis preguntando por aquí. ¿Vale? Entonces, y ya a pagar el 30 de junio, 30 de junio, ¿vale? Porque es 27, 28, 29 y 30 de julio. ¿Eh? 17, he dicho 27, 17, 18. Yo que el espacio-tiempo y yo vamos por otra, vamos ahí. Ahora el espacio-tiempo va más rápido. ¿sabes? Yo todavía no sé, ¿eh? Yo vengo de un sitio donde no había tiempo. No. A mí no me cuadra esto. Bueno, es que es muy raro todo. Bueno, durante lo que os he dicho, 24 horas, ahí tenéis el enlace. Podéis hacer la reserva. Si os traéis a alguien, hay descuento adicional. ¿Qué Vale. os parece esta posible experiencia? Abrid micrófonos, por favor. Es un retiro totalmente diferente, ¿eh? Es Es muy chulo. No son los que se suelen hacer. Los hay, creo, experimentales en este tipo, pero no es lo que no es lo que se suele hacer. Vamos a medirlo todo. Cada actividad la vamos a medir con BioWell. A ver qué pasa. Venga, contadme, opiniones. ¿Qué os parece? Podéis abrir micrófonos. ¡Ay, que nadie quiere decir nada! Las cosas que se proponen. ¿No os apetece contar nada? Yo iba a decir que me hubiese encantado ir a ese retiro, de verdad, pero no, por las fechas no pudiera ir. Pero sé que va a estar genial con todo lo que ofrece, con todo lo que va a experimentarse allí, pues va a ser genial. Y bueno, aprovecho para saludar a Bárbara, por cierto, que estamos aquí pendientes de ella. Así que nada, que les vaya excelente en el retiro y muchas gracias, Vanessa, por todo lo que hace. Gracias a ti, Nela. El lugar, ¿os gustaría saber más información? Vamos a mandar fotos del lugar, es un caserío enorme, muy bonito, en medio de la montaña. Y si queréis, Mari Carmen, vale, las habitaciones son individuales, las habitaciones, a ver, espera un segundito, que... No, hay literas. Vale. Hay Vale, os pasaremos fotos de las habitaciones, del espacio, de todo. Y nada, y podréis verlo. Transporte hasta el lugar. Transporte hasta el lugar. La llegada es por cuenta vuestra. Lo que incluye el retiro es comida, alojamiento, experiencias, materiales, el uso de Spiro durante el retiro. Ojo, que luego nos podemos organizar entre todos. Depende de dónde vengáis y cómo vamos y demás, siempre nos podemos organizar. ¿Alguna preguntita más? ¿Nada? Horario. Entraremos el jueves por la tarde y saldremos el domingo antes de comer. O sea, por la tarde ya empezaremos a trabajar, es la bienvenida, toma de medidas, organizaremos objetivos terapéuticos de cada uno y ya haremos una primera práctica, pero en plan relajado, el primer día. Viernes, sábado trabajo a tope y domingo cerraremos con actividad y los informes BioWell y demás. Es solo presencial,
Fecha exacta, 17, 18, 19 y 20 de julio. Lo he dicho bien. Es solo presencial. ¿Más preguntas? Podéis abrir micrófono si queréis, ¿eh? No hace falta que sea por el chat. Yo quiero felicitar la iniciativa espectacular que da como una oportunidad que es difícil de encontrar, ¿sí? Para poder expandirnos. Yo creo que es una palabra buena, ¿no? La capacidad de poder expandirnos y conocer todo aquello con base científica que nos puede ayudar a entender mucho mejor nuestra naturaleza y el potencial que tenemos. Por lo cual, bueno, me quería felicitar la iniciativa. Está en mezcla entre energía, espiritualidad, tecnología, ciencia, psicología, base, yo creo que para nuestra evolución en este momento y para saber ser prudentes y protegernos también. Eso me parece también muy importante. Bueno, quería dejar este pequeño comentario. Muchas gracias, Verónica. Pues nada, familia, si no tenéis más preguntas, hasta aquí, vamos, hemos llegado hasta aquí. Os doy las gracias por este ratito y por estar y por compartir vuestro tiempo con nosotros. Y nada, cualquier preguntita podéis hablar conmigo, con Ana, ¿vale? Y en nada haremos más propuestas de Zoom. Pero recordad que la oferta esta para el retiro es solo durante 24 horas, ¿vale? Luego van a haber otra serie de descuentos, pero serán menores, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Os mando un súper abrazo y seguimos en contacto por el grupo. Poned lo que os apetezca. Gracias. Hasta luego, papá. Hasta luego. Chao.